Bien, ahora antes de continuar, voy a presentarme. Voy a presentarme con el ánimo de que las personas que están siguiendo esto puedan entender de dónde vienen, cómo se forman, a qué se debe esta posición intelectual que yo tengo. Puedan entender el contexto o contexto en el que estas cosas se van formando dentro de la personalidad, los valores de un cubano de 46 años, nacido en 1970 y que vivió todo el tiempo como un latinoamericano, socialista, de formación científica, etc. Bien, si ahora alguien me dice, identifícate, ¿qué tú eres? ¿Quién tú eres? Yo voy a decir lo siguiente. Yo soy Joel Marrero, tengo 46 años, nací en un pueblo de provincia y eso dice mucho. De la provincia de Matanzas, considerada una de las cunas o de los focos culturales más importantes de Cuba, y después voy a explicar por qué en otro video. Esto significa mucho. Nací ya sin elección como todo el mundo. Nadie pide nacer en un lugar, por tanto eso no es un mérito, porque no es controlado por uno ni es elección de uno. Dentro de un sistema socialista. Crecí, me eduqué, teniendo acceso a un pensamiento, a una lógica de la cual nunca dudé. Por tanto, no tengo responsabilidad absoluta desde el punto de vista personal de haberme educado ahí dentro hasta determinada edad. Por tanto, soy parte del proceso socialista. Ahora, estudié en lo que se conoce, todavía existen, como institutos preuniversitarios vocacionales en ciencias exactas. Esto significa que tengo una educación especializada desde los 12 años hasta los 18, etapa en la que se está formando gran parte de mi personalidad, dentro de un pensamiento bastante lógico, poco mágico, y donde tuve acceso a un entorno social que define a una generación, que es la generación que en 10 años más será la generación que podrá regir a mi país. Por tanto, tuve una formación especializada en una escuela en la que se entraba con 12 años, o sea, desde séptimo grado. Siendo un niño no tenías ni siquiera vello, no estabas desarrollando, todavía no estabas ni siquiera pubertando. Y salías ya siendo, según la ley cubana, un adulto. Con muy poca experiencia, pero ya con 18 años, desde los 16 años se considera, te daban tu carnet de identidad y tenías responsabilidad legal ante la ley en Cuba. Ya no eras menor de edad, por tanto, salías siendo mayor 2 años que la edad que se considera la edad en la que te conviertes en adulto. Viví en un sistema
de educación que se llama, o sea, es un sistema interno donde la escuela tiene todas las instalaciones para hacer deporte, desayunar, almorzar, comer en masa de estudiantes, convivir en los dormitorios o albergues, cada uno de 60 muchachos, 60 muchachos en un solo piso, con una bañera común. Trabajábamos en el campo desde los 12 años, o sea, teníamos una actividad laboral de producción desde los 12 años, con horarios establecidos. Y vivíamos dentro de la escuela en un régimen de 2 semanas y después íbamos a la casa. Estábamos en un contacto muy breve con nuestros padres y luego regresábamos a la escuela. O sea, nos íbamos el viernes y regresábamos el domingo por la tarde. Entonces, toda la formación que tiene un grupo de personas que yo diría que son los mejores formados en Cuba, porque este tipo de escuelas vocacionales existían una en cada provincia. No estoy seguro si existía una por cada provincia o existían 10, pero al menos todas las provincias tenían la oportunidad de enviar a esos institutos preuniversitarios de ciencias exactas los muchachos que a la edad de 10, 11 años, ya estando en quinto grado, sexto grado, se notaban que eran los más adelantados intelectualmente dentro de su comunidad. Por tanto, toda la generación que salió de los institutos preuniversitarios vocacionales en ciencias exactas de todo el país son las personas que más preparación intelectual tienen en Cuba, que han vivido en una comunidad confinada, con una disciplina de estudio, de trabajo, y que han vivido una serie de experiencias que marcan los valores de esa generación. Allá adentro, ya lo explicaré después con calma cómo se desarrolla todo eso y cómo eso tiene que ver con mi pensamiento, con mi modo de actuar y con el modo de actuar de lo que yo considero que es lo mejor intelectualmente de Cuba. No estoy diciendo lo mejor humanamente ni estoy dando calificativo. Estoy hablando de la generación o del grupo de personas que mejor están preparados para hacerse cargo del futuro del país y que además fue una inversión de todo el pueblo de Cuba. Una inversión de todos los trabajadores y de todas las personas que, lo quieran o no, estaban comprometidos en un proceso socioeconómico llamado Revolución Cubana. Estemos hoy o no estemos en Cuba, pero somos producto de eso. Yo puedo asegurar que las personas que más resultados y que más mejor colocados están en la sociedad en cuanto a conciencia social son las personas que fueron educadas en ese sistema de educación. Ahora, paralelo a ese sistema de educación, existían otros sistemas de educación destinados a aquellos muchachos que tenían rendimiento y digamos que inclinación hacia otras esferas, que no era precisamente la esfera intelectual. Porque nosotros éramos estudiantes de un preuniversitario de ciencias exactas, pero de ahí salían abogados también, o sea, la gente no estudiaba solamente ciencias e ingeniería, sino que de ahí salían los periodistas, los comunicadores, la gente que estudió Derecho, la gente que estudió Filología, etc. O sea, de esas escuelas vocacionales salía la gran parte de los profesionales que hoy deberían estar activos y que les comunico que casi ninguno o una gran mayoría no está en Cuba. Lamentable que no podamos tomar estadísticas porque en Cuba no se pueden tomar estadísticas y cada vez que intentas hacer algún tipo de investigación eres un problema, pero que en algún momento eso será perfectamente comprobable. Así que existía ese grupo de personas y otro grupo de personas, de muchachos, que
se dedicaban al deporte y otros a las escuelas militares, que eran escuelas vocacionales también. O sea, niños que desde muy temprano ya veían que no tenían posibilidades en la parte intelectual, ni en la parte deportiva, ni en la parte artística, y escogían lo más seguro, que es trabajar en el ejército. Y de ahí, por supuesto, salieron muchos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Contrainteligencia, de la Inteligencia, etc. Por tanto, son un grupo de muchachos que no tenían, a la altura de sexto grado, los rendimientos académicos necesarios para ir a las mejores escuelas, que eran los institutos vocacionales de ciencias exactas. Estaban los deportistas, que desde muy pequeñitos se hacían captaciones en pequeños concentrados que se hacían en cada municipio, que aunque no tuvieran un rendimiento académico muy notable, tenían algunas posibilidades físicas, ¿verdad? Por tanto, a esos muchachos se les encaminaba para que no se desviaran en la sociedad y estuvieran ociosos y se convirtieran en futuros delincuentes o lo que fuera, en deportistas. Por supuesto que las personas que estábamos ya, vamos a decir que enrolados en el sistema de educación destinado para los intelectuales, los científicos, etc., no quiere decir que no hiciéramos deporte. Nosotros hacíamos en nuestras escuelas también actividades deportivas, encuentros deportivos, competencias deportivas, y teníamos un rendimiento altísimo. Y también hacíamos actividades culturales. O sea, en esas escuelas se hacía no solamente ciencia y estudio y trabajo, sino también una preparación integral, porque todos tuvimos educación física, tuvimos áreas especiales, etc. Y en mi caso particular, yo fui un deportista de alto rendimiento. O sea, no tengo absolutamente nada que envidiarle, sinceramente, a nadie que haya estado en una escuela de iniciación deportiva llamada EIDES, ni siquiera en la ESPA, las escuelas de superación de deporte. O sea, era más bien, vamos a decir que la enseñanza media y media superior de los deportistas. O sea, ellos recibían la educación básica más un entrenamiento especializado en deporte. Y después estaban los institutos superiores de educación física y deporte, que también, por supuesto, recibía la cantera de esos muchachos que tenían habilidades deportivas, pero no necesariamente estaban dentro de la población intelectualmente dotada. Esto no quiere decir, y esto estoy hablando en términos estadísticos, de que no existan deportistas inteligentes o con un nivel intelectual respetable. Existen, yo conozco algunos, pero estadísticamente esos deportistas desde muy temprano ya estaban clasificados dentro de la sociedad cubana como personas que no estaban destinados a formar las filas de la intelectualidad cubana y por supuesto la dirección especializada de un país. Y estaban las escuelas de arte. Las escuelas de arte también eran escuelas que buscaban poblar a este renglón de la sociedad con aquellas personas, con aquellos muchachos que tuvieran inclinación artística y que en el futuro serían, digamos, los representantes de la nueva cultura que se estaba creando. Y aquí viene, es importante recalcar esto. Esto todo ocurre a partir del sistema socialista, la adopción de Cuba de un, vamos a decir, régimen, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino de régimen de sistema de organización social, económica, etcétera, socialista, cuyo fundamento es socialismo. Significa, o sea, aquella doctrina que pone por sobre todas las cosas a la sociedad y a sus integrantes. Por tanto, dentro de las personas
de Cuba, que nacimos en esa época, no había absolutamente ninguna objeción de que eso fuera correcto o incorrecto, simplemente era lo que había y tú te ajustabas a lo que tú estuvieras más apto para hacer. Entonces, el socialismo se basaba en segmentar a las nuevas canteras de la población que iban naciendo, clasificarlas, y yo nací dentro de esa clasificación, por tanto no me puedo despojar ahora psicológicamente de esa clasificación. Me es muy difícil, aunque hago todo lo posible por, por superarla todo el tiempo, pero estoy realmente programado para saber qué persona tiene qué tipo de inclinación, si intelectual, si artística, si deportiva, o si esas personas intelectuales tienen además también capacidades artísticas y deportivas y los que tienen capacidades artísticas no tienen muchas capacidades intelectuales, porque eso fue lo que yo viví. Lo viví durante toda mi vida. O sea, yo sabía que un muchacho de la vocacional podía tener muy buen rendimiento académico, podía tener además muy buen rendimiento deportivo, casi al mismo nivel de los muchachos que tenían preparaciones especializadas en deporte. Por supuesto que la alimentación en las escuelas de deporte era de otro tipo, las instalaciones, etcétera, el tiempo que se le dedicaba era otro, pero en las escuelas vocacionales también existía un rendimiento deportivo muy bueno y un trabajo, digamos, artístico-cultural también, digamos, muy natural, más cercano posiblemente a lo que podría ser tradiciones y todas esas cosas. Porque nosotros no estábamos siendo educados de una manera especializada en lo que era la cultura socialista. Por tanto, la cultura, que es una rama muy amplia de la sociedad, que incluye incluso la ciencia y el conocimiento y las tradiciones y el arte, realmente se identificó en Cuba como cultura, como arte. O sea, se juntaron estas dos categorías y digamos que las personas que se dedicaban a la cultura o al arte eran personas que recibían una orientación especializada según los preceptos del marxismo-leninismo y sobre los programas de ingeniería social que se habían diseñado con todo la mejor intención dentro del socialismo y bajo las experiencias de la Unión Soviética y todos los demás países socialistas de Europa. Entonces, el Marrero, nazco en el 1970 dentro del sistema socialista sin conocer que existía otra cosa hasta que ya no entro a una determinada edad en que empiezo a aprender de esas cosas y participo de todas las actividades que estaban programadas dentro de mi sociedad. Campamentos de pioneros de verano, recogida de materia prima. Ante que en el mundo se hablara de reciclaje, ya en Cuba se recogía cartón, se recogían pomos vacíos. Participé en campañas de higiene y salud como la campaña contra el mosquito Aedes aegypti, que era el transmisor del dengue. Y como niño al fin tuve o sea, presté todo mi entusiasmo y toda mi creencia hacia todo eso sin dudar de nada. Porque además no había nada que me hiciera dudar de que eso fuera injusto. Por tanto, el socialismo que yo viví era un socialismo muy sano y me hizo vivir unos años de infancia muy feliz. Entonces participé en los programas de A Jugar, que en la televisión cubana se ponían programas del bloque socialista donde las familias participaban en programas deportivos junto a toda la familia o trabajadores de fábricas, etc. Y en Cuba se implementó para los niños, los llamados pioneros. Por tanto, participé en campamentos de verano, en Varadero, conozco las mejores playas de Cuba. Fui también, estuve en un círculo de interés de tránsito, vestido de verde, dirigiendo el tránsito, aprendiendo las señales. Hice una cantidad de actividades durante mi infancia que me mantuvieron alejado de hostilidad social, de broncas, de un montón de cosas que luego conocí.
y que me chocaron, por supuesto, porque yo no estaba preparado para eso. Mi barrio era un barrio que se había hecho por los movimientos de microbrigada, ni siquiera nazco en una casa vieja, tradicional, que fuera, digamos, heredada de familia, nada de eso. Yo soy hijo de la clase obrera. Nací en una casa, en un barrio completamente de casas prefabricadas, donde vi cómo se iban echando las calles, todo el mundo empezó a tener televisor, poco a poco, tener radio. O sea, yo viví exactamente todo lo que puede haber vivido cualquier persona del campo socialista, sin haberme enterado de todas las cosas, los gulag de Stalin, nada de eso. No conocí nada de eso. Y por tanto, todos mis valores están enraizados en la buena experiencia que tuve. Cuando me hice ya más muchacho, que tenía 14 años, eh, que viajaba a otros pueblos los fines de semana cuando venía de la escuela a visitar a mi novia, bailé bailes populares cubanos, específicamente casino, que era lo que bailábamos los jóvenes, que no teníamos acceso a otro tipo de música. Habían gente que tenía familias fuera de Cuba, en los Estados Unidos, y que se vestían diferente, por supuesto, y que tenían otro tipo de música, tenían otro tipo de equipamiento de diversión, tenían su grabadora y escuchaban otro tipo de música, y aunque eso estaba regulado, hasta donde yo sabía, yo no tenía conciencia de persecución ni nada de eso, porque yo tenía amigos que los fines de semana hacían su fiesta de pepillo, de los muchachos que se vestían de esa manera y bailaban ese tipo de música, incluso bailaban casino. Y yo que no tenía esas posibilidades ni siquiera de vestirme en ese tipo de moda. De hecho, esa moda nunca me interesó porque yo pensaba, según la educación de mis padres, que yo estaba bien vestido y me vestía como me he visto hasta el día de hoy. Y me es muy difícil ponerme tenis o jeans para salir a pasear, etc. O sea, lo hago de manera muy esporádica porque no está dentro de mi mundo estético. No tengo problema con eso, pero no está dentro de mi mundo estético. Entonces, claro, a eso yo le doy ya ahora otras interpretaciones. Entonces, fui deportista, estudié ciencia, después llegué a la Universidad de La Habana, justamente mi último año de preuniversitario, gané el campeonato nacional de cintas negras de karate. Ya había ganado desde los 14 años una serie de campeonatos nacionales de karate y había tenido rendimientos nacionales. Y había visitado toda Cuba, porque las competencias de karate se hacían en las vacaciones de verano y por tanto nos pasábamos julio practicando en un concentrado, viviendo de nuevo entre muchachos en una comunidad, y recuerdo haber sido bien disciplinado, bien dedicado. Y luego en agosto se hacían las competencias y viajábamos a muchos lugares de Cuba. Por tanto, tuve la oportunidad también de conocer a Cuba siendo del interior. Estoy hablando de haber conocido, por supuesto, La Habana, porque algunos campeonatos se hicieron en el campamento de Tarará. Haber ido a Cienfuegos, Santa Clara, Santiago, Las Tunas, Santi Espíritu. Y después yo por mi parte también fui a Guantánamo, en otras incursiones tratando de llevar un nuevo estilo de karate en Cuba. O sea, yo conozco a Cuba entera. Lo que estoy diciendo es que yo como cubano no identifico a Cuba como mi pueblo, sino lo que yo tengo eh, entendido y conocido desde muy temprano. Entonces, hay muchas veces que yo me enfrento a personas que hablan de Cuba siendo de La Habana porque piensan que la manera en que se vive en La Habana o en La Habana Vieja, en un barrio, eso es Cuba y eso es representativo de toda Cuba. Y yo no estoy de acuerdo. Creo que hay muchas personas en La Habana que no conocen Cuba, por no decir la mayoría. Porque la gente del interior va a La Habana y va a otros lugares. Pero por muchas razones, entre ellas de logística, de que vale la pena o que no vale la pena, o económica, yo me parece, no puedo afirmarlo, pero que muchos habaneros de los que se creen representantes de Cuba y de la supuesta cultura cubana,
no conocen Cuba. Y, por supuesto, la gente de Santiago de Cuba, muchos no conocen tampoco el resto. Conocen La Habana porque van a La Habana, pero no conocen el resto. Al menos no como yo. Porque cuando yo hablo y doy mis afirmaciones y expongo mis valores, lo hago sobre mis experiencias personales. Y estoy diciendo que esto no lo escogí yo, o sea, no es ningún mérito, es una casualidad. Por tanto, yo puedo emitir estas cosas porque determinadas cuestiones o eventos de mi vida me llevaron a que cristalizaran en mi persona una serie de valores, de observaciones, de pensamientos que están basados en mis experiencias de vida, que no escogí tampoco. Eso, o sea, lo que yo pude escoger era estudiar o no estudiar para las pruebas y coger buenas notas. Eso fue lo que yo hice. Que fui a la vocacional, eso dependió de mí. Y que gané las competencias nacionales, eso dependió de mí. Pero que haya tenido que ir a visitar toda Cuba, a través de las competencias nacionales y a través de los concursos de química, también a muchos lugares de Cuba, dependía en parte de mi esfuerzo por ser bueno, pero el haber estado dentro de esas casualidades que no dependían de mí, porque si no realizan una competencia nacional, no se organiza, eso, yo no podría haber ido GIN. Simple y llanamente, no lo estoy enumerando como méritos, ni mucho menos, ni alardeando, sino explicando cuando alguien entra en contradicción conmigo y yo le estoy explicando, bueno, espérate, es que yo tengo tal experiencia para que lo pueda entender. Así que fui deportista, tengo una formación científica y además fui un muchacho, creo que de lo mejor de mi generación, porque mi familia siempre fue muy entusiasta en que yo diera lo mejor de mí y yo recuerdo haber sido de lo mejorcito de mis grupos en cada una de mis etapas, incluso estando en la universidad. De la universidad hablaré después. Por el momento, aquí para que se pueda entender de dónde parten mis opiniones, mi enfoque y todo eso a través de nada más que ilustrar un poquitico quién es la persona. No es problema de ego, ni es problema de nada de eso. Yo, por cierto, conozco a muchas personas que son mejores que yo, increíble. Vaya, si yo pudiera definir la palabra envidia, y la única manera que yo puedo definir la palabra envidia es de una forma buena. O sea, la envidia es el deseo no soluble, que tú no puedes resolver hacia una posibilidad que tiene otro que tú no tienes. Pero nadie puede envidiar a alguien por que sea menos inteligente que tú, o más chabacano que tú, o sea, o que no tenga una familia tan bonita como la tuya, o que no tenga unas niñas tan lindas como las tuyas. Tú no puedes envidiar a esa persona por eso. Tú puedes estar no de acuerdo con algo. Yo no podría decir que José Martí, le tenía envidia a los españoles. No, José Martí no estaba de acuerdo con su época. Y así, nadie que quiera cambiar su época, su entorno, sus condiciones, lo está haciendo por envidia. O sea, la envidia solamente para mí es algo que se puede sentir hacia alguien que tú admiras. Y por tanto, la envidia para mí es algo bueno. Y yo lo que quiero decir es que no me creo para nada la estrella de mi generación, pero sí estoy dentro de lo mejor. Y es necesario saber que tú estás en condiciones de aportar a los demás porque vale la pena que lo que tú tienes incorporado se lo traspase a los demás para que mejoren. Por tanto, hace falta que uno se reconozca a uno mismo. Yo no soy para nada lo mediocre de mi generación, yo soy de lo mejor de mi generación. Y reconozco que habían personas, muchachos, muchachas, que estuvieron cerca de mí, que fueron mucho mejores. Y puedo dar los nombres en cada etapa de mi vida. Y puedo dar los nombres de los que estuvieron todo el tiempo rivalizando conmigo, desde el barrio hasta el grupo, hasta la universidad, que nunca fueron mejores que yo. Pero eso realmente es irrelevante. Lo que quiero decir es que no lo estoy diciendo por ego, sino para que entiendan de dónde viene
este hombre, este personaje, este tipo sin importancia que está intentando hacer pensar sobre algunas cosas que son necesarias cambiar.